Principios rectores del sistema procesal penal acusatorio. Principio de inmediación. El principio de inmediación en el proceso penal acusatorio de México es un pilar esencial que garantiza la presencia física y directa del juez durante las audiencias y el juicio oral. Esto implica que el juez debe estar presente para presenciar la presentación de pruebas, testimonios y argumentos por parte de las partes involucradas. La inmediación asegura que el juez tenga una percepción directa de la evidencia y pueda evaluarla en tiempo real, lo que contribuye a la transparencia, la justicia y la eficiencia del proceso. Además, este principio permite la contradicción y confrontación de pruebas de manera efectiva, ya que el juez puede formular preguntas a los testigos y peritos, lo que enriquece el debate y asegura una toma de decisiones fundamentada en una comprensión completa de los hechos y las circunstancias del caso. Principio de igualdad de las partes. El principio de igualdad de las partes en el proceso penal acusatorio de México es un fundamento esencial que garantiza que tanto la defensa como la acusación tengan igualdad de condiciones y oportunidades para presentar sus argumentos y pruebas ante el juez. Esto significa que ninguna de las partes debe tener una ventaja injusta sobre la otra, y el proceso debe ser imparcial y equitativo. La igualdad se manifiesta en la capacidad de las partes para presentar pruebas, interrogar testigos, impugnar evidencia y argumentar en su favor. Este principio busca asegurar que el resultado del proceso penal se base en la fuerza de los argumentos y la calidad de las pruebas, en lugar de desequilibrios de poder o recursos. La protección de la igualdad de las partes es esencial para garantizar la justicia y el respeto de los derechos fundamentales en el sistema de justicia penal de México. Principio de imparcialidad. El principio de imparcialidad en el proceso penal acusatorio de México es un pilar fundamental que exige que el juez encargado de tomar decisiones sea completamente imparcial y objetivo, sin ningún tipo de prejuicio o favoritismo hacia ninguna de las partes involucradas en el proceso, ya sea la defensa o la acusación. La imparcialidad garantiza que el juez evalúe las pruebas y los argumentos de manera justa y sin sesgos, con el único propósito de llegar a una decisión basada en la ley y los hechos presentados durante el juicio. Este principio es esencial para asegurar la confianza de la sociedad en el sistema de justicia penal, ya que garantiza que las decisiones judiciales se tomen de manera objetiva y sin influencias externas, contribuyendo así a la búsqueda de la verdad y la justicia en cada caso. Principio de publicidad. El principio de publicidad en el proceso penal acusatorio de México es un pilar fundamental que asegura que las audiencias y el juicio oral sean accesibles al público en general. Bajo este principio, las actuaciones judiciales se llevan a cabo de manera abierta y transparente, permitiendo que cualquier persona interesada, incluyendo a la sociedad en su conjunto, pueda presenciar y observar el desarrollo del proceso. La publicidad no solo contribuye a la confianza en el sistema de justicia, sino que también fomenta la rendición de cuentas y la supervisión pública de las autoridades judiciales, lo que a su vez promueve la integridad y la imparcialidad en el proceso penal. No obstante, es importante mencionar que, en ciertos casos, se pueden establecer restricciones a la publicidad, especialmente para proteger la privacidad de las víctimas o la seguridad nacional, pero estas restricciones deben ser excepcionales y estar debidamente justificadas. Principio de concentración. Implica la realización de diversas actuaciones procesales en un solo acto o audiencia, siempre que sea factible. Esto busca evitar la fragmentación y dilación del proceso, promoviendo su eficiencia y agilidad. En virtud de este principio, se busca que las partes presenten sus argumentos y pruebas de manera continua, que las decisiones se tomen de manera inmediata, y que las diligencias se agrupen cuando sea posible, lo que contribuye a una administración de justicia más efectiva y reduce los tiempos innecesarios en el procedimiento. La aplicación del principio de concentración busca garantizar que las partes involucradas en el proceso, incluyendo los acusados y las víctimas, tengan una justicia más rápida y efectiva. Sin embargo, es esencial equilibrar este principio con el respeto de los derechos de las partes, como el derecho a una defensa adecuada y la oportunidad de presentar pruebas de manera efectiva, para asegurar un proceso penal justo y equitativo. Principio de continuidad. Se refiere a la idea de que el proceso debe avanzar de manera fluida y constante, evitando retrasos innecesarios o interrupciones que puedan afectar la eficiencia y la prontitud de la justicia.
Este principio busca garantizar que las audiencias y el juicio oral se desarrollen de manera consecutiva y que las actuaciones procesales no sean postergadas sin justificación razonable. La continuidad asegura que las partes involucradas, incluyendo a los acusados y las víctimas, tengan un acceso rápido a la justicia y que el proceso penal se resuelva de manera oportuna. La aplicación del principio de continuidad es crucial para evitar la dilación indebida del proceso penal, lo que puede afectar negativamente los derechos de las partes y la confianza en el sistema de justicia. Sin embargo, es importante que este principio se aplique de manera equilibrada, considerando la necesidad de garantizar los derechos fundamentales de las partes, como el derecho a la defensa adecuada y la posibilidad de presentar pruebas de manera efectiva, para asegurar un proceso penal justo y equitativo. Principio de presunción de inocencia. El principio de presunción de inocencia en el proceso penal acusatorio de México es un pilar fundamental que establece que toda persona acusada de cometer un delito se considera inocente hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de una duda razonable. Este principio coloca la carga de la prueba en el Ministerio Público, Fiscalía, que debe presentar evidencia suficiente y convincente para respaldar la acusación. Los jueces deben tomar en cuenta esta presunción de inocencia al evaluar la culpabilidad del acusado y deben emitir sus decisiones en función de pruebas sólidas y argumentos válidos. El principio de presunción de inocencia no solo protege los derechos fundamentales de los acusados, sino que también garantiza la integridad y la justicia del proceso penal. Su aplicación asegura que las personas no sean tratadas como culpables sin una base sólida de pruebas y promueve la necesidad de un juicio justo, donde se respeten los derechos de defensa y se busque la verdad de manera imparcial. Principio de debido proceso. Garantiza que todas las partes involucradas en un caso penal sean tratadas de manera justa y conforme a la ley. Implica que los procedimientos judiciales deben llevarse a cabo de acuerdo con las normas y garantías legales establecidas para proteger los derechos de los acusados y las víctimas. Esto incluye el derecho a un juicio justo, el derecho a la defensa adecuada, el derecho a un juez imparcial, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y la prohibición de la tortura y tratos crueles o inhumanos, entre otros. El principio de debido proceso en el proceso penal acusatorio de México es fundamental para asegurar que las decisiones judiciales sean justas, legales y basadas en pruebas sólidas. Garantiza que todas las partes tengan la oportunidad de presentar pruebas, cuestionar la evidencia y los testimonios, y ejercer sus derechos de manera efectiva, lo que contribuye a un sistema de justicia imparcial y equitativo que respete los derechos humanos fundamentales. Principio de prohibición de doble enjuiciamiento. El principio de prohibición de doble enjuiciamiento, también conocido como el principio de non bis in idem, en el proceso penal acusatorio de México establece que una persona no puede ser juzgada ni sancionada dos veces por el mismo delito. Este principio garantiza la protección de los derechos fundamentales de los acusados y evita la duplicación de procedimientos penales y sanciones. En otras palabras, una vez que un individuo ha sido juzgado y condenado o absuelto por un delito en un tribunal competente, no puede ser sometido a un nuevo proceso penal por los mismos hechos y cargos. La prohibición de doble enjuiciamiento es esencial para prevenir la arbitrariedad, garantizar la seguridad jurídica y evitar la persecución repetitiva de una persona por los mismos hechos. Este principio protege el derecho fundamental de no ser sometido a un proceso penal prolongado y repetitivo, lo que contribuye a un sistema de justicia penal que respeta los derechos humanos y asegura la finalidad de las decisiones judiciales.